Evangelismo y Ministerios se complace en presentar a su director, Bernardo Lucas Vera, en el programa internacional Esperanza en el Camino. Apunte por favor al final del programa nuestra línea de WhatsApp para comunicarse con nosotros. Amigos, amigas, bienvenidos al programa. Todo indica que eres un ser venido de Dios. Tú eres divino, Jesús. De eso no tengo dudas. Pero debes entenderme, Jesús. Y es que esto que tú dices, que tú me enseñas, no es de fácil comprensión. No lo puedo razonar. Esto para mí no tiene lógica. La inmensa sabiduría humana, religiosa fundamentalmente de Nicodemo, no le permitía entender, comprender y por lo tanto disfrutar a Jesús, al reino de Dios en toda su magnitud. Nicodemo razonaba, sumaba, restaba, dividía, acomodaba, se rompía la cabeza y honestamente equivocado por no entender las leyes divinas, por no comprender el reino de Dios, preguntó a Jesús respetuosamente, claro, pero le preguntó diciendo, pero Jesús, ¿cómo un hombre siendo viejo puede volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Eso, Jesús, para mí es una locura desde todo punto de vista. Y aquí está esa parte que nos muestra Jesús en su dulzura, en su simpleza, en esa capacidad de enseñar, de maestro, de rabí que tenía. Jesús le dio una respuesta muy, pero muy simple. Lo que Jesús le estaba diciendo que para entender el reino de Dios y entrar en él y disfrutar de las bendiciones de Dios, él debía renunciar a todo y a todos. Él debía regresar al punto cero, donde nada había atrás, nada había adelante y nada inclusive había en ese momento más que la nueva experiencia de una nueva vida en toda la magnitud de la inocencia. Nicodemo, tú para entender el reino de Dios debes volver a la inocencia, a la sencillez del recién nacido. De lo contrario, nunca entenderás el reino de Dios. No se trata solamente de una cuestión mental, no se trata solamente de una decisión, se trata de algo más profundo aún, es volver a nacer. Apreciados amigos, hay millones de hombres y mujeres realmente honestas, personas admirables por mil razones, que no pueden comprender el reino de Dios. Lo refutan como si de un conjunto de necedades se tratara. Lo rechazan de plano. Esas personas dicen, yo universitario, yo catedrático de Oxford, yo ingeniero de la NASA, ¿creeré en esas tonterías? Eso sería rebajarme a lo más profundo de la ignorancia. Eso puede funcionar con cualquier persona, menos conmigo. Eso funciona en las regiones donde la escuela, la facultad, los libros están ausentes. Pero por favor, ¿cómo pretenden que crea esas ridiculeces? Tales como, como que el sol se detuvo a la voz de Josué,
que el inmenso mar Rojo se abrió en dos para que Israel pasara en medio. ¿Cómo pretenden que crea que el mar de Galilea se rindió y pasó de estado líquido a sólido como mármol para que Jesús camine sobre él? Por favor, por favor. Eso puede ser cualquier cosa menos verdad. Nos convocan y nos dicen, pero miren al sol solamente por un segundo. Si pueden, visiten Oriente Medio, vean el Mar Rojo en el Índico, o vayan al Valle del Jordán, donde se encuentra el Mar de Galilea. Obsérvenlo, mírenlo. Realmente dan miedo por su majestuosidad, por su grandeza. Esos lugares estuvieron allí por siglos y siglos y siglos. Son inmensos. ¿De verdad cree usted que sumisos obedecieron a Moisés, a Josué, a Jesús? A ver, inténtelo, vaya y hágalo usted. Grite, refunfuñe, ordénele y espere sentado 1000 eternidades para que le oiga y le obedezca. Yo la verdad que entiendo a estas personas porque realmente no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. De manera que creer estas historias le parece una locura. Yo los comprendo. Sabios, entendidos, grandes personalidades del mundo, los comprendo. Pero no coincido en la forma en la cual ellos perciben el reino de Dios. No estoy de acuerdo en la manera que ellos piensan. ¿Por qué? Porque he tenido la bendición de Dios de nacer de nuevo y ver el reino de Dios y ver el poder de Dios tal y cual como la Biblia lo relata. No tengo dudas de él, pero a ellos les entiendo. Y les digo que para poder entender el reino de Dios necesariamente deben nacer de nuevo, porque estas cosas del reino de Dios están ocultas de los sabios y de los entendidos. Y Dios ha querido revelarla a los niños, a los inocentes. Es muy fácil que su niño de 2, de 4, de 6 años pueda creerle todas sus historias a usted. Pero algunas de esas historias, su hijo de 25, 27 años, no las va a creer. Le va a resultar fábulas, historias que realmente no han existido, pero cuando es bebé sí lo cree. Y eso es lo que Dios quiere de ti y Dios quiere de mí, que volvamos a la inocencia de la criatura, del bebé, para entender y comprender el reino de Dios. No hay nada para ti, amigo, amiga, si colocas primero cualquier cosa mundana, intelectual, del tipo que sea, por delante de las cosas de Dios. Lee la Biblia, cree en ella con la sencillez y la inocencia de un niño. Fue San Pablo en el siglo I, en su carta a los romanos, que decía que Dios se manifestó a la humanidad de una manera extraordinaria, que lo invisible de Dios, que su poder, que su deidad, han sido claramente visibles desde la creación del mundo. Y que todo esto son entendibles a través de las cosas hechas. De manera que nadie puede excusarse. Pero los humanos
se envanecieron en sus razonamientos, en sus ciencias, en sus sabidurías. Su necio corazón se entenebreció, creyéndose sabios se hicieron necio al punto de que llegaron a cambiar la gloria de Dios incorruptible en un conjunto realmente de disparates. Apreciados míos, la Biblia no es un libro humano científico, razón por la cual entenderlo desde ese ángulo es inútil. La Biblia no es un libro matemático humano, razón por la cual entenderlo desde la matemática humana es inútil. La Biblia sencillamente es un libro de fe para ser leído, creído, abrazado y practicado. Ahora, para entender la riqueza y la grandeza del libro de Dios y aplicarla a nuestro diario vivir, sencillamente debemos nacer de nuevo. Ahora, lo trágico de esto, lo terrible de esto, es que cuando yo como predicador puedo entender al hombre y a la mujer que no ha sido nacido de nuevo, que no ha tenido una experiencia con el Evangelio, que no es cristiana, puedo entenderlas. Lo que no puedo entender realmente es cuando esto sucede en ámbitos del mundo cristiano, donde sus muchos libros, sus muchas razonables predicaciones, sus grandes exégetas los movió de la ingenuidad del Evangelio para razonarlo todo y razonarlo desde el punto de vista intelectual mundano. Todo esto hace que el hombre y la mujer dentro de la familia de Dios pierda la posibilidad de disfrutar a Dios. He estado conversando con personas por mucho tiempo, cristianos de toda la vida, que todo lo cuestionan, todo lo rechazan, todo lo razonan. Sí, pero esto acá, sí, pero esto aquella. No. Tú necesitas leer la Biblia, creer la Biblia y aplicar la Biblia al diario vivir, aun cuando algunas cosas te parezcan un disparate. Como por ejemplo, que un pez se tragó al profeta Jonás y que después de un tiempo, una vez arrepentido él, lo vomitó a las orillas en la playa. Creerlo tal y cual como la Biblia dice, no pensar, pero qué tipo de pez, seguramente ese pez ya no existe más, seguramente que pasó esto, que pasó aquello, que en realidad no era un pez, que lo que vieron los hombres fue tal o cual. No. La Biblia dice lo que dice y debes creerla tal como la Biblia dice. ¿Para qué? Para poder alcanzar grandes victorias de Dios. Estos cristianos creen que Dios salva al más vil pecador, pero que los familiares del enfermo vayan contratando la funeraria. Ellos creen que Dios puede perdonar los pecados y de hecho lo predican, pero que aquellos que están con deudas que quieren pagar y no pueden pagar, que vayan buscando una habitación para él, para su cónyuge y sus 5 hijos en alguna parte modesta de la ciudad, porque pronto sus acreedores ejecutarán sus documentos y perderán su casa. Estos predicadores creen que Dios puede perdonar el pecado. Sin embargo, que aquellos que necesitan una solución urgente para sus hijos, que han caído en las crueles redes del vicio, de las adicciones, que esas personas vayan conectándose con algún centro de rehabilitación para tratar a sus hijos urgentemente, no tienen solución para el mundo.
Por eso el mensaje del Evangelio se hace increíble o no creíble. ¿Por qué razón? Porque no tienen cómo demostrar señales que lo que están diciendo es verdad. Y esto es tan importante, por eso Jesús dijo, ustedes no solamente predicarán, sino que además tendrán la capacidad de probar con señales que todo cuanto dicen es verdad. Vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura y estas señales les seguirán. Ustedes van a probar en el terreno de lo físico que todo aquello que espiritualmente están predicando es verdad. Tristemente, estos cristianos, estas iglesias, con dolor lo digo, no tienen solución para el mundo. Sus iglesias son solo un conjunto de reuniones con buenas intenciones, con una enorme cantidad de sábelotodos, pero no conocen a Dios. No conocen a Dios. Tristemente no ven un milagro en años, si es que alguna vez lo vieron. Se han acostumbrado a vivir a la medida de sus preconceptos, de sus ideas, de su razonamiento, y desde ahí no se mueven. Ellos necesitan un milagro, ellos necesitan que Dios obre un milagro, pero se han cargado tanto en ideas, en preconceptos, en razonamientos humanos, que ahora todo eso se pone como una barrera entre el poder de Dios y su vida. Les cuesta hoy creer en Dios, pero mamita querida, cuando tienen realmente un problema, cuando están en una hora de crisis realmente, en el hospital, en el pasillo de un hospital, con algún familiar en estado grave, ahí, en ese momento, cuando la hora oscura llega, piensan, pero no habré estado equivocado con lo que he enseñado durante tanto tiempo. Y si realmente Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿no será que Él es capaz de sanar ahora a mi familiar que se muere en terapia intensiva? Porque cuando uno está tranquilo, sin problema, uno puede predicar lo que quiera. Pero cuando llega el momento de dificultad, ahí sí que llamamos por teléfono a aquel amigo que cree en los milagros. Ahí sí que llamamos por teléfono a aquel pastor a quien despreciamos y de quien nos hemos reído tantas veces, pidiéndole, por favor, sume a su lista de oración el nombre de mi familia, el nombre de mi familiar, el nombre mío. Sus muchas letras les roba la bendición de creer en Dios. Ellos creen en la historia de Abraham, pero no creen en el poder del Dios de Abraham. Ellos tienen vergüenza de dar razón de esa fe a otros en público. Ellos evitan tocar estos temas. Ellos no quieren decir que Noé hizo meter en un arca que, aunque grande, pequeño para la cantidad de animales que existen, hizo entrar a todos los animales dentro de ese arca. No quieren contar eso, no quieren decirlo eso en público, ni que hablar en una escuela, en un salón de estudio, porque serían el hazme reír. Pero un niño, uno que ha nacido de nuevo, con toda tranquilidad, se va a parar y lo va a contar. Y va a decir, ciertamente Jesús transformó el agua en vino, llamó a un muerto que estaba en la sepultura, el muerto se levantó, multiplicó panes. Uno recién nacido, en la inocencia de la fe, comenzará a disfrutar esas riquezas. Claro, muchos están tan crecidos ahora
ya son tan sabios que la Biblia se redujo a un libro lindo para ser explicado de la forma y manera que ellos interpretan a Dios. Bueno, habrá que ver, hermanito, habrá que ver, hermanita. No, habrá que ver nada. Lea la Biblia, crea la Biblia, viva la Biblia y entrará en el reino de Dios a partir de la inocencia de una criatura. Para entrar en el reino de Dios, para vivir y disfrutar el poder de Dios, es fundamental, es importantísimo regresar al punto cero, ser como niños. Un niño es un ser realmente admirable, es un ser absolutamente dependiente, no vive de ninguna otra manera y no podrá vivir más que del cuidado de sus progenitores, el cuidado de sus mayores. El bebé no cuestiona, no razona. El bebé solo existe, se alimenta, crece y se desarrolla en el plano de la más absoluta inocencia. Crecerá y a sus primeros años creerá sin resistir cualquier historia que le pongan delante. Aún las historias más sensacionales, al oír esa historia, él querrá ser y hacer como le están contando sus padres. Él querrá imitar a sus padres, querrá imitar a su madre, querrá imitar a sus hermanos mayores, incluso querrá imitar hasta a sus héroes de historietas. ¿Por qué? Porque está en la inocencia. Todo lo que aprenderá e incorporará a su vida, todo lo que será a futuro tiene que ver con ese tiempo de inocencia, de absoluta dependencia. En el plano espiritual sucede exactamente lo mismo. Jesús lo dijo claramente: si no os volvéis como niños, no podréis entrar al reino de Dios. Las cosas del reino de Dios están ocultas a quienes soberbios y altivos todo lo cuestionan, quienes tratan de razonarlo todo. Si esa es tu posición, prepárate para no ver nunca jamás un milagro de Dios en tu vida. Pero puedes modificarlo eso. Puedes volver al punto cero, nacer de nuevo a la realidad de la palabra de Dios y permitir que la grandeza del poder de Dios se manifieste en tu hogar, en tu familia. Para entrar y para disfrutar a plenitud del reino de Dios, no solo en lo concerniente a la salvación, debemos nacer de nuevo, debemos ir al punto cero, ser absolutamente dependientes de Dios. Me pasa a mí hoy estoy aquí en Europa y cuando caigo en la cuenta me doy cuenta que durante todo este tiempo he llegado a ser lo que soy absolutamente glorificando a Dios, porque en mi inocencia sigo creyendo que Dios escucha la oración y la responde. En mi inocencia sigo creyendo que Dios es poderoso. En mi inocencia sigo creyendo que Dios es capaz de proveer para todas mis necesidades. Que Dios es capaz ahora de cambiar mi historia. Así como un bebé simplemente llora cuando está sucito, cuando tiene frío, cuando tiene hambre, cuando le duele algo. No piensa ni cuestiona, no reflexiona si acudirá a su auxilio. Él no sabe nada de eso, solo llora. Así es que debemos ser dependientes para con Dios. Amigos,
Regresemos a la simplicidad del Evangelio. Nuestros problemas se potencian cuando creídos maduros, lo sábelo todo lo cuestionamos, todo lo razonamos. ¿Sabe qué? El gran enemigo del cristiano es ese conjunto de preguntas que muchas veces nos hacemos. Nos preguntamos, ¿será que Dios podrá hacerlo? ¿Será que este problema lo solucionará Dios? No caigas de la gracia, no caigas de la inocencia de un hijo, de una hija de Dios recién nacido. Cree en Dios, cree en su poder y cree que es capaz de cambiar tu historia. Con dolor oímos a veces que las voces emocionadas de los nuevos conversos contándonos historias grandes de lo que Dios ha hecho en su vida o de lo que esperan que Dios haga, esas voces son acalladas por viejos cristianos que dicen, ya le va a pasar, ahora ya le va a pasar el primer amor y espera 2 o 3 meses para ver si esta persona sigue creyendo de la misma manera. Tengo algo para decirles, y es que el peligro de dejar el primer amor no es una sentencia bíblica sobre una condición que indefectiblemente sufrirá cada cristiano sí o sí en su vida. No. Esto de dejar el primer amor, de caer del primer amor, es una advertencia para que no caigamos del primer amor, de la ingenuidad y la inocencia del primer amor. Que nos mantengamos fervorosos en el primer amor, creyendo que Dios puede salvar al más vil pecador, sanar la peor de todas las enfermedades, multiplicar panes, hacer maravillas hoy para gloria de su nombre. No caigamos del primer amor, dinamicémonos en el primer amor. Puedes vivir 50, 70 años en el Evangelio y en la medida que alimentas el primer amor será siempre contigo e incluso crecerá hasta llevarte a las alturas más altas de la bendición de Dios. Los convoco, les desafío a que regresemos y volvamos a creer en Dios tal y cual como la Biblia dice que debemos hacerlo. Creamos en el poder de su palabra. Creamos que Dios, con el poder y la autoridad de su palabra, creó el universo todo, y que todo cuanto existe, visible e invisible, es sostenido por leyes inmutables establecidas por Él. Volvamos a la sencillez de creer, sin circos, sin vanagloria, sin contaminación de la carne que tanto daño hace a este área de poder. Creamos que ciertamente el mar se abrió frente a Moisés. Creamos que el sol se detuvo a la voz de Josué. Creamos que el agua fue transformada en vino a la orden de Jesús. Volvamos a creer que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Volvamos a creer de verdad, con todo nuestro corazón en Dios. Volvamos a creer que es cierto que llamó al muerto y el muerto le oyó, se levantó y salió de la tumba. Creamos que ante la crisis económica de Pedro debía pagar los impuestos. Se lo contó a Jesús y Jesús le dijo que fuera al mar, que pescara y al primer pescado le abriera la boca. Al primer pescado que pescara le abriera la boca. De su interior sacaría un milagro. De hecho, Pedro fue, pescó, abrió la boca del pez y del interior sacó una moneda con la cual pudo pagar todas sus deudas impositivas. Amigos, crea que Dios es capaz de hacerlo, claro.
Para esto necesitamos creer como un niño, nacer de nuevo. Solo vivir a Dios, vivir a Jesucristo, vivir el Evangelio, disfrutar las palabras de la Biblia. No lo cuestiones, no lo razones, solo cree en Dios. No cuestiones la palabra de Dios, no razones la palabra de Dios, solo cree en ella, porque de lo contrario no tendrás victoria. Recuerda que la palabra de Dios es locura a los que se pierden. No solamente se pierden en el mar del pecado, no solamente se pierden eternamente, sino que también se pierden la oportunidad de disfrutar a Dios. Pero a los que se salvan, es poder de Dios. La palabra de Dios es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. No solamente a los que se pierden eternamente, sino a los que se pierden la oportunidad de disfrutar a Dios plenamente. No tengas temor al ridículo, no tengas temor de que se rían, que se burlen de ti. No tengas temor de sufrirlo, porque tarde o temprano Dios saldrá a tu encuentro. Al fin y al cabo, la gente puede reírse de lo que tú predicas. La gente se detendrá, cerrará su boca ante la prueba que sustenta, que confirma las palabras que tú estás predicando, porque esas son las señales que te seguirán. Tu historia va a cambiar. No cuestiones a Dios, no intentes darle órdenes a Dios. Deja que Dios funcione como lo que Él es, Dios, porque realmente todo esto funciona y funciona de verdad. Dios no miente. Él es poderoso. No vivas el reino de Dios detrás de los muros. No mires al reino de Dios desde la esquina. No lo desees de lejos. Entra al reino de Dios. El reino de Dios es donde Dios gobierna. Él puede gobernar donde quiere y de la forma que quiere, pero decidió revelarse, obrar, manifestarse dentro del marco soberano del territorio real suyo. Entra al reino de Dios. Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios se acercó a ti, se acercó a mí. Ese reino de cosas grandes que tiene que ver en primer lugar con la salvación, luego con todas las bendiciones de Dios, aquellas que la Biblia claramente nos enseña. Ese reino de Dios está cerca de mí, cerca de ti, en tu casa, en tu auto, en tu empresa, en tu campo, en tus talleres. Arrebata el reino de los cielos, lleva el reino de los cielos a tu casa, predica el reino de los cielos a tu familia, a tus hijos, a tus amigos, a tu vecino, a tus compañeros de trabajo. Anúncialo en el sanatorio, proclámalo en el presidio, publícalo en tu empresa, en tu oficina, en tu negocio. Predícalo, anúncialo, porque desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. En aquel momento, dice San Mateo 11:25, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Quieres ver la gloria de Dios ahora? ¿Quieres ver cómo Dios obra en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu empresa, en tu negocio, en todas las áreas en donde tú necesitas ver y comprobar el poder de Dios? No lo cuestiones. No digas: sí, pero hay que ver. No. Como un niño, créelo, abrázalo, recibe la bendición de Dios. Oro por ti ahora, Señor de la gloria. Tu palabra dice que si no nos volvemos como niños, no podremos entrar y disfrutar
tu reino, el lugar en donde tú reinas y haces como quieres y de la forma que tú quieres. Por lo tanto, te pido el gran milagro de transformación ahora, el gran milagro de nuevo nacimiento para todos nosotros, para que a partir de este mismo instante, tu gloria y tu poder todo lo llene y tu reino que se ha acercado no solamente esté cerca de nosotros, sino que entremos en él, que lo arrebatemos, que lo abracemos, que lo agarremos con todas nuestras fuerzas para poder disfrutar de tus bendiciones. Muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Este fue su amigo, el pastor evangelista Bernardo Lucas Vera, desde la ciudad de Madrid, España. No olvide de conectarse a nuestra radioemisora radiocerteza.com. Muchísimas gracias. Bendiciones. Prepárate porque comienzan los grandes milagros en tu vida.